nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria. Solo los que han sido redimidos pueden darle honra, gloria y alabanza. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 15. El libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Vamos a leer el pasaje de Bueno, quiero saludar muy calurosamente al hermano Ezequiel, pastor de este lugar, familia. Igualmente agradecer a los jóvenes por la invitación que me extendieron para estar con todos ustedes. Y por supuesto también saludar a todos los santos, a los hermanos, a los hijos del Señor. Amén. Esa visita hasta este lugar. Ya le van a nombrar algunas congregaciones, un evento local que se convirtió en un evento digital. Gloria al Señor. Y bueno, ahí también hay una otra también. Aquí de uno, para otras cosas, gracias a Dios. Vamos a compartir la palabra unos minutos. Espero que meditemos en ella y que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Jeremías capítulo 15, verso 16, verso 19. ¿Estamos todos ahí? Jeremías capítulo 15, versículo 19. El videoín también está para los que no han traído Biblia. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Todos por favor que sí. Conviértanse ellos a ti. Así como estamos cantando ahora, ¿cuál es la palabra? A ver, toda esa última parte, ¿cómo dice? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bueno, ya hablamos de una alabanza al Señor con todo el alma. Siéntense, por favor. Bueno, he trabajado esta semana sobre el tema: sin santidad nadie verá al Señor. Un tema que obviamente se encuentra a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. De hecho, la santidad es el principal requisito para vivir una vida que le agrada a Dios. Y como el programa es general, pero tiene un tinte de juventud, digamos que la juventud vive momentos muy difíciles a veces. Primero, por la etapa del desarrollo en el que se encuentra. No es lo mismo uno ya de los 45 años. ¿Cierto? Hablo con los mayores de 45. Ya uno camina distinto. Ya camina, a pesar de estar relativamente mejor, pero uno camina más suave. Uno ya piensa dos veces para actuar. La vida se disfruta desde otra perspectiva, no desde las cosas antiguas, no, se disfruta de otra manera. Pero cuando uno está muchacho, entre los 12 y los 40 años, 35 años, en esa etapa de la vida se está desarrollando en todos los aspectos, desde la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y evidentemente hay un despertar sexual. Estamos, como seres humanos, estamos construidos por Dios, amén, de muchas cosas. Y en esa etapa es donde uno empieza ese desarrollo, es una serie. Por eso los expertos en la vida humana han categorizado
del ser humano. Y hablan de la primera infancia, hablan de la infancia tardía, hablan de la pubertad, hablan de la adolescencia, hablan de la juventud, luego hablan de la adultez, digamos, adultez media, y luego se habla de la adultez mayor. Y estamos en alguna de esas etapas, pero la etapa entre la adolescencia y la juventud es una etapa extraordinaria. Es una etapa maravillosa. Es la etapa del descubrimiento, es la etapa de la investigación, es la etapa del desarrollo donde yo me busco mi propia identidad, construyo mi identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué intereses son los que realmente tengo yo? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Qué será lo que Dios quiere conmigo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Es la etapa de las grandes preguntas, de los grandes interrogantes. Pero también en esa etapa se da, por regla general, esa capacidad de correr, de andar rápido, de explorar las cosas ya. De hecho, dicen los expertos que estamos en la era de la tecnología y de la información. Todo a un clic. Es una sociedad precoz. Es una sociedad donde todo se quiere ya. Por eso tenemos comidas rápidas. Ya tenemos los enlatados, ¿verdad? Y hay comida buena, para hay unas que se llaman las deshidratadas. Porque la sociedad en la que estamos es una sociedad que se ha conformado en la rapidez y la inmediatez de las cosas. Por eso la información a un clic. Y entre más pasa el tiempo, seguirán mostrando cosas mucho más rápidas. Y nuestros jóvenes, aunque están en la iglesia, no nos exime de ser parte de la sociedad en la que estamos. Cuando dicen amén, por esa causa, ellos también padecen de todas las cosas que padecen los jóvenes de esta sociedad. Conozco muchos de nuestros jóvenes que sufren en sus universidades, en sus colegios, porque la dinámica social, la presión que ejercen los demás, a veces los lleva a cometer errores que hacen que se sientan frustrados y con una conciencia cargada, porque sienten que han hecho algo malo delante de Dios. Y muchas veces llegan donde nosotros los pastores pidiendo: pastor, ayúdame, porque viven sus momentos críticos. Pero esta tarde, yo a la juventud, a los, especialmente a los adolescentes, les tengo una muy buena noticia. Tenemos a un Dios que da el poder y la autoridad para que podamos ser santos como Él es santo. Vamos a decir la gloria a Dios. A veces los adultos se nos olvida que pasamos por ahí. Y cuando vemos a los muchachos en ciertas condiciones, entonces los señalamos, los criticamos y burlamos de ellos. Pero no nos acordamos que nosotros también pasamos. Lo que pasa es que en la época nuestra no había lo que ellos quieren hoy. En mi época lo máximo que había era la televisión. ¿Sabes lo máximo? Bueno, no soy tan viejo tampoco, ¿no? Pero era lo máximo la televisión. Y yo tuve muchos conflictos internos. Me prometí muchas veces y me prometí a Dios: no vuelvo a ver televisión. Y al ratito estaba ahí sentado. Yo no sé cuántos de los jóvenes que están esta tarde aquí le han prometido cosas a Dios que no han podido cumplir. La canción de los Beatles dice: y Dios y yo hicimos un pacto de amor. Él lo cumplió con su sangre, pero yo no pude cumplirle a mi Dios. Y parece que esas palabras se repiten todos los días en Colombia, alrededor de esta nación, en la iglesia pentecostal unida de Colombia, con nuestros jóvenes, porque prometen a Dios y no pueden cumplir. Yo también lloré. Yo también me sentí angustiado. Yo también sentí que no podía. Pero un día el Señor extendió su mano sobre mí y me enseñó que hay un camino, y es el camino de la santidad. No es por los esfuerzos humanos, solamente basta con querer ser santo. Y entonces, si tú quieres, el Todopoderoso te dará.
en el mundo. Estamos siendo testigos de un periodo de muerte y de destrucción para un mundo que afligido e impotente ve cómo se autodestruyen, porque ellos parece ser que han venido poco a poco perdiendo la esperanza por la vida. Hoy las tasas de suicidios han crecido y quiero decirle que las tasas más altas se dan entre los adolescentes y los jóvenes. La pregunta de los expertos en la investigación con respecto a estos temas es: ¿qué está pasando con la juventud que no encuentra sentido a la vida? Lo que pasa es que, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, hoy un muchacho a los 12, 13 años ya vivió lo que un hombre en tiempos atrás vivió en 40. Esa es la triste realidad. De hecho, un niño de 5 años hoy sabe más de tecnología que un hombre de 50. Esa es la condición social en la que nos encontramos. Pero estamos asistiendo al funeral del mundo. Todo lo que se ve en las noticias que salen nos están presentando un preludio de un amanecer triste para la humanidad, pero también es el preludio de un nuevo amanecer para los que tenemos la esperanza puesta en Jesucristo el Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Jesucristo! Por eso cada evento, cada situación, cada momento histórico, cada revolución que ocurre en el mundo, cada fenómeno natural nos está gritando a voz en cuello que estamos a las puertas de la venida del que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Alguien grite gloria a Dios. ¿Cómo les parece que Dios, conociendo todo y sabiendo la situación humana, Dios mismo se construyó, se proveyó de un plan de salvación? Pregunto esta tarde: ¿cuántos son salvos? Muy poquitos. ¿Vamos a ver? ¿Sí? ¿Cuántos son salvos en esta tarde? Porque si usted no sabe que es salvo, está perdiendo el tiempo. Es que la salvación se vive, la salvación se siente. Los que somos salvos creemos en el nombre del Señor Jesús. Dios le proveyó un plan de salvación para el hombre perdido. Y Dios no solamente se proveyó el plan, sino que Él mismo lo ejecutó. Él mismo. Él es el guionista. Él es el actor principal. Y Él es el mismo que ejecuta toda la obra salvífica. Para que una persona sea salva, lo primero que necesita es encontrarse con Jesucristo. ¿Sí o no? El apóstol Pablo, escribiendo sobre esta gloriosa esperanza de la salvación, él dice que es una esperanza que no avergüenza. Imagínense nosotros perdidos en el mundo. Y yo les aseguro que si fueran a testificar más de uno aquí, unos estaban en las drogas, otros en el alcohol, otros en la delincuencia, otros en el adulterio, otros en la fornicación, otros en la hechicería. Mucha gente estaba perdida, profundamente perdida. Pero el día que Cristo se les atravesó en el camino, Jesucristo cambió el derrotero de su vida. ¿Cómo no vamos a adorar a Jesús si Él le logró esperanza a nuestra vida? ¿Cómo no va a gozar? Un hombre fue llevado ante las autoridades romanas, siglo segundo, capturado, predicador. El gobernador, mientras lo tenía atado de manos y de pies, le preguntó: ¿eres tú servidor de Cristo? Y él respondió: sí. ¿Quieres tú abjurar de la fe? No. Pues si tú no abjuras de la fe, allí está la pila que te espera para convertir tu cuerpo en cenizas. Y le dice: si me niegas de Cristo, si lo niegas,
46 años que sirvo a Cristo y durante todo ese tiempo Él no me ha hecho sino bien. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor, mi Dios? Y fue tomado y echado la vida y su cuerpo se volvió ceniza. Pero yo estoy seguro que el día de la resurrección ese hombre se levantará victorioso para recibir a su Señor. Es una esperanza que no avergüenza. Esta esperanza, hermanos queridos, no tiene color. Esta esperanza no tiene edad. Esta esperanza es para todos los que puedan creer en el único Dios verdadero. El apóstol Juan afirma que esta esperanza purifica así como Él es puro. Mira, cuando yo era niño, mi mamá una vez se fue de viaje y me dejó en casa de una tía. Yo tendría 6, 7 años, cuando yo recuerdo. Todos los días yo me sentaba en la parte de afuera de la casita donde me dejaron a mirar la calle por donde mamá se fue. Vivía con la esperanza de que volvería a verla regresar. Y un día estaba sentado afuera cuando alcancé a ver la figura de mi mamá. El corazón se me alegró y tuve que salir corriendo a recibirla con lágrimas, porque todos los días vivía esperando a mi mamá. Hermano, la esperanza que nosotros tenemos no permite que caigamos en pecado. La esperanza que tenemos nos purifica, porque sabemos que el día que Él regrese vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Yo no sé cuánto viven con esa esperanza. Todas las mañanas cuando los hijos de Dios se levantan, hermanos, deberíamos estar mirando al cielo. Señor, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es de volver? ¿Cuándo será ese momento glorioso? Porque lo que dice la Biblia es que nosotros gemimos dentro de nosotros esperando la adopción de nuestro cuerpo cuando el Señor regrese otra vez. Esta esperanza es aguardar, es creer, es tener confianza. Esta esperanza consiste en que seremos salvos de la ira, seremos librados del infierno, de la condenación eterna. Nuestra esperanza es saber que Cristo volverá otra vez por la iglesia. Cuando damos gloria al nombre de Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro que fuimos llamados, fuimos perdonados, fuimos justificados, santificados, y que el conocimiento de Dios nos hace hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Estoy hablando de todas estas cosas para ubicarnos a ustedes que nosotros vivimos entre lo santo y lo profano. Todo creyente vive entre lo santo y lo profano. No importa la edad. Conozco gente muy adulta que tiene momentos muy tristes, altibajos, tentaciones. Muchos los he oído caer de su estado, porque vivimos entre lo santo y lo profano. Parece que el creyente tiene una lucha continua. Hay algunos que dicen, no puede ser, hay que hacer morir las cosas de la carne, dice la Biblia, y eso es verdad. Pero el hecho de hacer morir las cosas de la carne no significa que nosotros no vivamos una lucha continua. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha todos los días entre el cuerpo y el vivo en cada uno de nosotros, entre los santos y lo profano. Pero saben que en esa lucha, la lucha por caminar bien, la lucha por ser fiel, la lucha por esperar al Señor, hay cosas que se atraviesan en el camino para destruir tu caminar, para dañar tu mente, para dañar tu esperanza, para dañar tu relación con Dios. Y yo quiero ser un poco más claro. Los falsos maestros
abunda. Usted lo ve por la televisión, los escucha en la radio, los ve en internet, en todos los medios, pero los falsos maestros y los profetas tratan de desestabilizar a los que han huido del error. Ellos procuran desvirtuar las promesas de Dios con interpretaciones fantásticas, llevando a muchos creyentes a una desesperanza angustiante. Muchos de nuestros jóvenes son influidos por sus palabras, palabras que producen un sinsabor, y los que les prestan atención llegan al colmo de saber o de ignorar si son salvos o no. Inclusive algunos ya no saben si Cristo viene, sí o no. Algunos creyentes ya no saben si está en la verdad o no, si pueden confiar en la Biblia, sí o no. Ya no saben si la santidad es real o es cuento, si es verdad que somos santos o somos fanáticos, si no hay necesidad de consagrarse. Ellos han perdido la noción de la verdad por escuchar a los falsos maestros. Y esta es una época profetizada por el apóstol San Pablo. El Espíritu dice claramente que en los próximos días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y por qué será esto? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, harán cosas raras, tan tremendas que parece que tuvieran la piedad, pero ellos con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Y yo hago un llamado a la juventud. Muchos de nuestros veteranos ya están colgando la bandera, pero se requieren muchachos de esta organización, de esta iglesia, que se levanten con la fe en alto, con un punto de santidad claro, que puedan cargar la bandera y seguir llevando a Cristo. No hay nada más triste para un padre que saber que no tiene esperanza con sus hijos. No hay nada más triste para una familia que saber que los encargados de perpetuar el nombre no lo van a hacer. Esta iglesia va a completar 80 años como organización. Y han habido momentos de crisis serias. Han habido divisiones, han habido problemas. Nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí para allá, pero el llamado de Dios a la juventud es que ustedes son los encargados de hacer el mensaje de esta iglesia perdure en el tiempo hasta la venida del Señor. Pero para ello se requiere, muchachos, santidad. Aunque no todos digan amén. Para ello se requiere santidad. Nadie que no sea santo podrá sostenerse en pie frente a la arremetida de los falsos maestros y de las doctrinas de error. Por eso es que esa influencia diabólica ha logrado robar la esperanza de muchos, llevándolos al extremo de apartarse del camino, de cambiar su vida austera y apartada de las costumbres mundanas, y los ha llevado a muchos a la eternidad con religión pero sin Cristo. ¿Hasta qué punto nosotros hemos tenido una verdadera experiencia con Dios? ¿Hasta qué punto nos estamos convirtiendo más en una religión que en la iglesia? Yo no me creo un profeta. A los profetas se les llamó para denunciar el pecado. Y cuando leemos los dones ministeriales, la Biblia habla de unos profetas, no son los que se mantienen prediciendo cosas, sino los que denuncian la verdad, los que hablan la verdad y los que cuidan la doctrina. Hermanos, tenemos un enemigo que es poderoso,
o no sabe qué es Satanás, lea lo que dice la Biblia de Satanás. La Biblia dice que es un ángel, era un ángel que es un protector. Es un personaje que ostenta cierto grado de poder. Se puede trasladar en milésimas de segundo de un punto a otro en el espacio. Tiene a su servicio millones de demonios que están distribuidos en los aires y en la tierra para hacer daño. La Biblia dice que Satanás no tiene misericordia de nadie. Al diablo no le importa si le muere, si le mata, si le acaba. Él no está interesado en que la gente diga, qué bueno es el diablo. No, él lo que está interesado es en que la gente se pierda. Y hará lo que sea posible por robarnos nuestros jóvenes. Pero esta tarde, con todo el pueblo de Dios, cuestionémonos. Esto no es solamente levantarse el día domingo, tomar una Biblia y indignarlo y caminar 2 kilómetros y venir al culto y escuchar al predicador y cantar y desmayos, ¿verdad? Eso no es la vida cristiana. Esos son los rituales a través de los cuales manifestamos que estamos en Cristo. Pero la vida cristiana va mucho más allá. Por eso digo, Satanás es un estratega y ha logrado que muchos se mueran con religión pero sin Cristo. Y esta tarde el mensaje que Dios me dice es que hay que morir con Cristo aunque no tengamos religión. Por eso Dios, hermano, qué cosa que se la inventó Dios. Y ahí frente a lo que digo, no más hablar. Dios en el Antiguo Testamento escogió un pueblo, sacó una nación del medio de otra nación, los guía por el desierto, y cuando llegan a lo alto del Sinaí, aquí se les manifiesta a todos. La Biblia dice que el pueblo estaba espantado, viendo y oyendo lo que estaba pasando, y dijeron que no nos habla más Dios. Ellos tuvieron miedo, pero Dios le dijo a Moisés, me estoy inventando un sistema para poderlos separar del mundo. ¿Cómo así, Señor? ¿Un sistema para separarnos del mundo? ¿Acaso no nos sacaste de Egipto? Sí, pero eso no es suficiente. Hay gente que se viene del mundo, se entra a la iglesia, pero son muy religiosos, cambia de religión. A mí me entristece cuando hay hermanos que la gente, sus amigos, y el Señor le dice, oye, pero tú tomas un dinero. Es que la religión no lo prohíbe. Un creyente diciendo eso. Hermano, usted puede poner pantalones. No, es que la iglesia, si me ve, usted no se imagina. No, la iglesia no lo prohíbe. Creyente, una creyente dice esas cosas. Eso indica que usted no ha conocido a Cristo. Es que no es porque la iglesia se lo prohíba. Esto no, es que si usted no adultera, no es porque la iglesia se lo prohíba. La religión sí. Cuando uno es un religioso, uno observa los preceptos de la religión. Los musulmanes tienen que vivir una vida de acuerdo a las normas musulmanas. Pero nosotros no somos musulmanes. Nosotros no somos católicos. Tenemos ahí un epíteto que dice pentecostales porque pertenecemos al movimiento pentecostal, pero nosotros somos más que pentecostales. No somos una simple religión. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces Dios inventa algo, le dice a José, pero inventé yo. ¿Cómo se llama eso, Señor? Se llama santidad. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo es? No, tranquilo.
Yo te voy a enseñar, Moisés, para que me enseñes a ellos. La palabra santo en hebreo significa apartado, separado para, consagrado para. En otras palabras, la palabra santo significa algo que estaba aquí y fue tomado de aquí y lo pusieron acá con un propósito definido. Dios entonces le dice a Moisés: el primer acto de santidad que hice con el pueblo fue separarnos de Egipto para que buscaran mi nombre en el desierto. Cuando yo entendía esto, yo pensaba que ser santo era ser una persona que se moría y que estaba allá en el cielo y la gente le rezaba. ¿Se acuerdan? Nosotros enseñaron: hay que orar a los santos, hay que rezar a los santos. Y uno se imaginaba que ser santo implicaba morirse. Usted no iba a morirse para ser santo. ¿No le parece? Usted no necesita morirse para ser santo, porque el proyecto de Dios implica que desde esta vida presente usted puede ser tan santo como Dios. ¿Cuánto dice amén? Mire, él dijo: ellos serán mi especial, ¿cómo? Tesoro. Pero ¿cómo será mi especial tesoro? Si caminan en los preceptos que yo les doy. El eterno Dios quería que ellos fueran identificados con su naturaleza. Les pregunto: ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Dios es santo? ¿Sí o no? Amén, hermano. ¿Dios es qué? La palabra santidad aplicada a Dios implica apartado por completo de todo mal. Dios no puede pecar, Dios no puede tentar. No, eso ya contra su naturaleza. Dios es totalmente apartado del mal y Él quiso impregnar a su pueblo su propia naturaleza. Y le dijo a Moisés: cuando construyan el tabernáculo, el sumo sacerdote en su vestimenta llevará una plaqueta en la frente. Señor, ¿por qué no en el corazón? No, Señor, que sea en la frente. Dios mío, ¿por qué no en la cintura? Que sea en la frente. ¿Y por qué en la frente? Todo el mundo tiene que saber lo que dice la plaqueta. Solamente cuando está en la frente todo el mundo lo ve. Si usted no tiene que el corazón, no lo ve. Hay gente que se hace esos tatuajes, pero cuando se viste la lleva. Pero ¿cómo hace para tatuar de la frente? El día que tenemos pasamontañas, arriba y abajo, cubierto aquí, cubierto acá. Imagine el pastor, el hermano Ezequiel el próximo domingo, aquí parado con pasamontañas arriba y abajo. No voy a estar aquí el pastor hermano. No, Dios dice que lo lleve en la frente. ¿Y qué va a decir? Esa plaqueta tendrá que decir claramente: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. De modo que cuando el sacerdote se vestía de honra y hermosura, él salía caminando y todo el pueblo lo veía. Y el letrero, porque era una plaqueta en puro oro, eso brillaba a los destellos del sol y decía: santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová. El pueblo tenía que recordar que debía estar apartado del mal, porque le pertenecía al Dios Todopoderoso. Y Dios habló todo el Antiguo Testamento sobre eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando Cristo viene, a Cristo le gustó la cosa. La iglesia que voy a construir se debe fundamental en esa plaqueta: santidad a Jehová. ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué hizo Jesús? La Biblia dice que nació, vivió y murió sin pecar. ¿Estamos o no estamos? De modo que Él es el primero que se coloca al frente. Es decir, la plaqueta nuestra que dice santidad a Jehová se llama Jesús. Nosotros podemos exhibir, todas las religiones han tenido sus líderes, ellos todos murieron, tienen sus restos por allá, convertidos en polvo, pero nosotros tenemos nuestro fundador y lo llevamos en la frente. Se llama Jesús y Él significa santidad. Me gustó tanto que por allá el escritor de los Hebreos escribió
Los religiosos, ellos creen que yendo a la iglesia y pagando diezmos y haciendo buenas obras, se van a ir con el Señor. Nosotros no podemos caer en eso. Y si un predicador le está diciendo eso, háganse respetar. Que no nos mientan. Que no nos mientan. Porque hermanos, el día que Cristo venga, ahí donde se van a perdonar la expresión, se van a sacar los cuerinos al sol. Esto no es compañitos de agua tibia. Estos somos o no somos. La santidad es un camino. La Biblia dice que el que anduviere en el camino de la perfección le servirá. Pero el profeta Isaías habla de que por torpe que sea el que anduviere en el camino de la santidad, no se extravía. Este es un camino. ¿Qué significa eso? Que ya está trazado. En la palabra Cristo nos trazó el camino. Es un camino rociado de pura santidad. Al lado y al lado hay pétalos de santidad. El que quiera caminar por esa senda tiene que meter los dos pies. Todos pies. Pero hay que andar por uno y otro acá. Y lo más probablemente a ese tipo de personas no le gusta que le llame la atención. Y predican como estas, salen enojadas. Mira, yo no leo eso. No, el que es de Dios, la palabra de Dios. Amén. Se deleite de ella, así le duela, porque la palabra a veces es martillo. Ay, no hay que ver una palabra que bueno, uno termina enfermo. Tanto el predicador como el creyente, Dios a veces nos patea a uno. Pero ¿sabe por qué? A veces uno está muy así, muy no sé. Y la palabra tiene que convertirse en una piedra que golpee. Pero nosotros nos golpeamos contra la piedra y no que la piedra nos caiga encima. Dice Jesucristo, el que caiga sobre la piedra será quebrantado, pero el que le caiga encima la piedra lo desmenuza. ¿Sabe qué significa? Es mejor que salgamos quebrantados por la palabra y no que el día que el Señor venga el poder de su juicio caiga sobre los hombres. Oh, gracias a Jesucristo, porque Él es amplio en perdonar. La santidad es un estilo de vida. Sed santos, porque vuestro Dios es santo. Es un estilo de vida. Y cuando por eso digo que el evangelio no es una religión, el evangelio es un estilo de vida. Usted no puede hablar de religión. Claro, Santiago por allá habla de la verdadera religión, pero está hablando de las características. No habla de predicar del latín ni del concepto de secta organizacional. No estamos hablando, hermanos, de un estilo de vida, es una filosofía de vida. Usted escogió. Yo llegué muy niño al camino del Señor y mis padres no eran convertidos, ni mi familia. Había dificultades. Muchas veces me prohibieron ir al culto. Yo tenía 12 años, a los 13 me bauticé, pero fue lo que yo decidí, porque yo me enamoré de Jesús y me di cuenta que este era el camino que yo necesitaba. Y han pasado 31 años de lo que hace que camino con Cristo. Y yo quiero decir una cosa: el mejor camino es el camino de la santidad. Vivimos porque escogimos. Pero el que no quiera vivir la vida en Cristo como santo, hermano, pues será un religioso, repito, y va a continuar su vida así hasta que cualquier cosa lo haga. Hay gente que porque no lo saludaron se va a la iglesia, que no le dieron la canasta familiar y él ha esperado esta semana, no hay apoyo, nadie me quiere. Eso implica que usted está andando mal, porque nosotros no estamos aquí por un mercado que lo necesitemos. Nosotros aquí estamos por algo superior, algo más grande, algo esperanza metida en nuestra alma. Qué bueno es terminar esta carrera con gozo. La santidad es una renuncia. La Biblia dice en Tito capítulo 2, voy a leerles por favor, Tito capítulo 2, la santidad es una renuncia. Tito
capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? ¿Lo vas a leer aquí? A ver todos, 1, 2, 3, enseñándonos que, paremos aquí, que la impiedad que son los deseos mundanos, impureza y los deseos mundanos, ¿qué son? Voy a preguntar, ¿habrá esta noche aquí uno que no haya sentido deseos mundanos? El que esté sin pecado que acoge la primera piedra. Pero uno a uno, acusado por su conciencia, tendríamos que bajar la cabeza. Aquí no hay secreto para nadie. Todos hemos tenido deseos mundanos. Pero ¿qué es lo que nos enseña la santidad? Que hay que renunciar a ellos. Usted sabe lo que significa renunciar, que yo no tengo allí, puedo ser dueño de eso, pero que voluntariamente lo dejo aparte porque no me conviene. Hay que renunciar a los deseos mundanos. Porque quieren ser preocupados por la familia. Aquí. Hermanos, nosotros renunciamos voluntariamente. Yo renuncié al pecado. Cuando Cristo se metió en mi corazón, Él me enseñó este camino y yo renuncié al pecado. Es que no quiero. Que a veces uno tiene la inclinación, claro, de ser voluntad, pero renunciamos a Él. ¿Y por qué renunciamos? Porque estamos en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? La santidad es un mandamiento del Señor. ¿Sabe usted eso? Ser santos, eso es un imperativo. Es una orden. Todo hijo de Dios tiene. Y se lo voy a decir así crudo, porque a nosotros no nos gusta. Cuando lo dicen tiene, le tengo que morir en paz, por eso usted tiene que ser santo. Si es hijo de Dios. Hay por ejemplo uno que está escuchando a un hijo de Dios. Si hay un hijo de Dios aquí que me está escuchando, ¿qué es lo que tenemos que ser? Si no somos santos, no somos hijos. La naturaleza de nuestro Padre Celestial es santidad y por lo tanto los que han sido engendrados por Él también son santos. Cuando dice gloria a Dios. La santidad, hermanos, es esencial para la salvación. Estamos invitados a una fiesta. Los únicos que se invitan a su propia fiesta es la iglesia. Cuando yo me fui a casar, yo no me mandé tarjeta. Se la mandé a los demás. Yo no me invité. Yo era el protagonista. Pero sabe usted que a la iglesia nos mandó una tarjeta de invitación. Y será nuestra propia fiesta. El día que el Señor venga lo recibiremos en el aire y vamos a celebrar con Él las bodas del Cordero. ¿Quiénes se casan? Se casa Jesús y la iglesia. Y somos la iglesia, los protagonistas y los invitados. Pero para poder llegar allá hay que sacar la tarjeta. Y la tarjeta es la santidad. Hermanos, si permítanme que yo voy a romper la idea, la santidad es individual. ¿Aló? La santidad es totalmente individual. La Biblia enseña lo siguiente en Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2:12. Vamos a ese video y lo muestra. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Leamos todos, que gusta que usted participe en la predicación. ¿Cómo dice? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que se tienen que ocupar en su propia salvación? Cada uno de nosotros. Si no me está escribiendo un grupo, por eso es plural, pero se refiere a cada uno. El Padre no puede llevar la carga del Hijo ni el Hijo la del Padre. Cada uno da cuenta a Dios por sus propios hechos. ¡Ocupaos!
doctrina hay que amarla. Bueno, no parece de todo, pero esta doctrina hay que amarla. Recuerden que esto no lo reveló ni carne ni sangre. Sí, a su casa fue un grupo de hermanos, hicieron predicar y le enseñaron la doctrina unicidad, pero por muy expertos que ellos hayan sido, eso no se entiende porque los hombres lo prediquen, eso se entiende por revelación del Espíritu Santo. Dios nos reveló esta doctrina. Hay que amarlo, porque no hay otro como Jesús. Si tú no amas esta doctrina, no podrás ser salvo. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que hay que cuidar, tener cuidado de la doctrina y de nosotros. Cuando habla de nosotros se refiere a nuestra conducta, a nuestra vida. Amén. Ahora bien, eso implica el cuidado, la perseverancia, la insistencia, la delicadeza para conservar lo que hemos recibido del Señor. Pero también la santidad no se impone. No. La santidad no se impone. A veces en la iglesia hay creyentes que quieren que el pastor imponga santidad. Si no me llega a las 5:40, no puedo predicar. Cuando yo salí al campo, yo me fui con esa idea. Yo creía que era Moisés. Moisés era que tenía que imponer todas las reglas. Era el mediador de ese pacto. Si no me llega aquí a las 6:30, no me llega. Y de repente salía a las 4 a 2 horas, hora y media de camino para llegar a su casa. Pues a saber si salió del culto o no. La santidad no se impone. Nosotros los pastores somos llamados para velar, porque el pueblo camine bien. Y todo hombre de Dios que se respete debe predicar la santidad. ¿Qué dice la iglesia? Si un ministro de Dios no predica la santidad, algo está pasando. Eso es una doctrina fundamental en la Biblia. Entonces el hombre de Dios fue llamado para velar por las almas de los santos. Él debe predicar la santidad, debe motivar a la gente a ser santa, debe enseñar con su testimonio de que es santo. Si el pastor no hace, bienvenido será, pero él no tiene las herramientas para imponer santidad, porque la santidad es un negocio entre Dios y la persona misma. Si usted quiere ser santo, entonces Dios lo santifica. Si usted no quiere ser santo, entonces Dios no quiere santificarlo tampoco. Diga, ¿le la cosa con Dios, verdad? Más bien, se lo voy a decir nuevamente. Si el creyente quiere ser santo, entonces Dios lo santifica. Pero si el creyente no quiere, Dios no lo santifica. Yo tengo una cantidad de cositas que uno dice que suenan claras. Suenan claras. Entonces hay creyentes que oran, Señor, santifícame, pues, santifícame. Le pide a Dios por desafío, no desafío, lo irrespeto. Pero Dios quiere en los corazones saber que lo hay un verdadero. Cuando el hombre se humilla y le busca, entonces Dios se hace santo. La Biblia dice, buscarme, ¿cómo dice? Y viviréis. Si nosotros nos humillamos y buscamos su rostro, entonces Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobre. Su presencia se hará real. Él mismo nos empezará a meter por el camino de la santidad. Él nos colocará la rienda a un lado y al otro para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. La Biblia dice, párense en los caminos. Pregunten por las sendas antiguas cuál sea el camino y anden por él y hallarán descanso para vuestras almas. Esta noche mi llamado es a que volvamos a la senda antigua. Hay muchos de nuestros jóvenes que quieren estar en lugares donde muchas veces hemos dicho no vayan, no les conviene. Pero, ¿cómo hacemos? Yo creo que solo la santidad hará que cada muchacho y cada muchacha y cada adulto
le camine a Dios como debe caminar. Amén. O sea, solo cuando hay abundancia del fuego del Espíritu hará que le caminemos como Él quiere que caminemos. No será el regañar y el decir cosas. El poder de Dios solo puede hacer cuando el hombre se lo permite. Cuando dice amén. Y voy a ir terminando. La santidad se mantiene solo por amor. Si tú lo amas, no vas a mantener la santidad. Jesús dijo: si me amas, ¿aló? ¿Guardar qué? Uno no puede guardar los mandamientos del Señor si no lo ama. Pero yo digo, no seamos religiosos. Si lo llaman de la religiosidad, se pone como una obligación. Esto está impuesto. Es que allá en la iglesia el pastor nos prohíbe. Si usted habla así, usted está viendo esto como una simple religión. Es que yo creo que nadie, ningún pastor prohíbe nada. Nosotros enseñamos, pero cada quien decide si quiere o no quiere caminar de Dios. Amén. Créanme, por eso no tenemos aquí un batallón armado detrás de cada uno de qué hace, dónde se mete. Dios nos libre. Cada quien es libre. Cuando usted sale por esa puerta, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted ama al Señor, usted vivirá de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Por eso, la obediencia y la santidad son consecuencias del grado de amor que tú le tengas al Señor. Ese grado de amor que le prodigues, así mismo hará que te aparte de aquellas cosas que le ofenden, aquellas cosas que lo deshonran, aquellas cosas que incitan a otros a un mal pensamiento, a una crítica o a un pecado. Amén. Juan dijo: no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Está en una relación. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y todas aquellas cosas, pero el que vive la santidad permanece para siempre. Esta época que vivimos, hermanos, según la palabra profética previa a la venida del Señor, habrá mucha gente que recibirá el Evangelio y muchos lo van a aborrecer. Pero entonces viene la pregunta: ¿santidad para Dios o castigo en la tribulación? Hay quienes piensan que la santidad es fanatismo y por ello deciden vivir una vida liviana, con un poquito del mundo y un poquito de Dios, y entonces hacen la cosa ya, pero para que la conciencia se le baje y no los acusen, en el punto y hora. Yo le decía a la iglesia esta mañana: hay creyentes que cuando caen en pecado se van al retiro espiritual de ayuno, y ellos creen que ellos se ayudaron a arreglar la situación. Yo quiero decirles que eso no es así. La santidad no puede haber otra cosa. Entonces la gente cree que si se va de 8 días de ayuno, después de haber caído en pecado sin que nadie se entere, ya arregló el problema con Dios. ¿Quién le dijo a usted que usted puede comprar a Dios así? ¿Acaso usted se olvidó que la Biblia dice que es el pecado lo que corta la comunión con Dios? Y si pecaste, ¿cómo te vas a comunicar con Él?
se disolviera esta organización, ¿qué haría usted? Jóvenes, ustedes están aquí, muchachos, de una cantidad de jovencitos aquí. ¿Qué pasará? La Biblia dice que si se destruyeron los fundamentos, ¿qué ha de hacer Dios? Y Pedro le dijo: Señor, se están yendo. Y Jesús dijo: ¿y esta organización que estoy mandando en este momento se está acabando? Si ustedes también quieren irse, váyanse. Pero Pedro tuvo la revelación. Y Dios se la dijo esta noche: hermanos, hay que amar esta iglesia, no esta iglesia, porque Dios en esta iglesia me dio todo. Yo le digo a los hijos de los pastores, porque por ahí veo algunos, qué bendición, y por ahí están los niños. Muchachos, amen esto. Construyamos, contribuyamos a fortalecer los fundamentos de la iglesia. No nos dejemos llevar por lo que oímos, ni porque alguien que de Estados Unidos trajeron, no importa. Estados Unidos no es el papá del cristianismo, no es Rusia, no es Francia, no es Alemania, no es Brasil. Y si la organización se disolviera, nadie hace el organismo. Me parece ver al Señor esta noche aquí en el local. Y me parece que Él está, como yo mi hermano se quedaba en los cultos, se metía por ahí, me da la impresión que el Señor está haciendo lo mismo. Todo tiene un joven que quiera decirle a Jesucristo: Señor, yo vivo mis momentos difíciles. Yo también tengo inclinaciones y los deseos son muy fuertes. Pero yo no quiero perderme. Yo quiero caminar a usted y quiero ser un servidor en sus manos. Yo quiero, Señor, un día use de una manera tan especial que pueda hacer luz para mí. ¿Dónde está ese joven? Dios no está buscando esta noche. Él hace la verdad. Dinámico como son ustedes, muchachos. Y van a hablar con Dios con toda honestidad de esta noche, con toda sinceridad. Dios cuenta con los jóvenes, hermanos, aunque no lo crea usted. Dios ha confiado siempre en el valor de los jóvenes. En el Antiguo Testamento, cuando los adultos hablaban, los jóvenes tenían que guardar silencio. ¿Recuerda usted la disputa entre Job y sus amigos? Y el muchacho no podía hablar hasta que por fin le dio la palabra para allá y dijo cosas tremendas. La Biblia dice: ay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho. Era el concepto, se creía que los jóvenes eran incapaces, que no podían. Pero gracias a Jesucristo cambió el concepto. Y el apóstol Juan, un veterano anciano, llama a Moisés, escribió una carta diciéndole: os escribo vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Yo creo esta noche que esta juventud preciosa, que está haciendo un pacto, un compromiso con Dios, Dios va a levantar a muchos de ellos para tomar las banderas que muchos de nuestros ancianos ya no pueden sostener. Vamos a orar. ¿Qué tal si ves que algunas personas adultas llenas del Espíritu Santo estuviéramos rodeando a estos muchachos? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero Dios está interesado en iglesia electrolocal, las congregaciones electrovisitas. Dios está interesado en que la iglesia perdure el tiempo, pero que sea gente que mantenga los principios. Siempre sacadas lo precioso de lo mismo. Serás como mi boca. Que en los segundos se convierta a ti, pero que